Muy buenos días, queridos hermanos. El Señor nos ha permitido volver a su casa para escuchar su palabra, su mensaje. Y tenemos que decirle gracias al Señor porque nos ha dado lo más importante, la vida. ¿Cuántas personas se acostaron anoche y no volverán a levantarse? Nosotros tenemos ese privilegio del Señor de seguir compartiendo con ustedes, de estar en la casa del Señor, de escuchar su mensaje y de alabarlo. No dejemos de alabar a nuestro Señor y de decirle gracias, Señor, por todo lo bueno que es. Yo escuchaba en el Salmo que los tiempos se acortan, los tiempos se acortan y la llegada del Señor está cada día más cerca. Y, y parece que el hombre ha entendido y ya vemos que los científicos cada vez están demostrando que la Tierra está girando a mayor velocidad. Eso hace que los tiempos se vayan acortando. Eso hace que nuestra vida cada vez sea menos. Eso hace que cada vez nosotros pensemos que mientras más cerca en tiempo nos entreguemos al Señor, estamos más cerca de ver su gloria. Por eso, hermano, tome la decisión más rápida de vivir en los caminos del Señor, de estar con Él, porque el tiempo se acorta. Pedagogosamente la Biblia lo dice y el hombre ahora lo está ratificando. Queridos hermanos, hoy vamos a tocar un tema, la casa del Señor, en la parte física y en la parte espiritual. Desde que el Señor decide escoger a Abraham, y todos sabemos que Abraham venía de una familia idólatra, yo diría en un 100%, porque el papá, los hermanos y tal vez el mismo Abraham fabricaban ídolos de barro, de madera, de metal, y los vendían al pueblo. Abraham era de una familia 100% idólatra, pero el Señor le había elegido a Abraham para crear el pueblo de él y lo aparta de la familia. Y de que Abraham se aparta de la familia, el hombre siempre ha buscado un lugar donde hacer el encuentro con el Señor, un lugar donde tener una comunión con el Señor, un lugar donde pueda establecer la comunión con Él. En los tiempos de Abraham se buscaban los lugares más visibles del pueblo, de la tribu, de la ciudad, lo que sea, para ahí hacer sacrificios, para ahí hacer alabanzas, para ahí establecer la comunión con el Señor. Es decir, el hombre siempre buscó un lugar donde estar en comunión con el Señor. Llegaron a Egipto como esclavos y el pueblo judío de igual manera seguía buscando el lugar para establecer la comunión con el Señor. Cuando llega Moisés, libera a ese pueblo y recibe la instrucción del Señor. Moisés tiene que construir un lugar donde mi presencia esté ahí. Y le da las dimensiones, medidas materiales del tabernáculo. Y el tabernáculo habitaba en una tienda. No en una tienda tal vez como usted se imagina, sino en una carpa. En ese tiempo llamaban tiendas. Y ahí vivía el Señor del tabernáculo y las otras gentes vivían en otras carpas diferentes. Pero el día señalado todo el mundo iba a adorar al Señor, iba a alabar al Señor. Y así vivió Moisés, vivió Josué, vivieron los jueces, hasta cuando
Israel dice, necesitamos un rey al que lo podamos ver, con el que podamos hablar, con que... Pero el Señor les dice a través de los profetas, pero ¿para qué quieren un rey? Si ustedes me quieren a mí, yo soy el rey de ustedes. Y no hay rey más grande en toda la tierra que yo. Pero sin embargo el pueblo de Israel quería un rey de carne y hueso. Y el Señor le complace y pone como rey a Saúl. Y todos sabemos que Saúl comenzó con el amparo del Señor, con la protección del Señor. Pero poco a poco Saúl fue sacando su parte humana, su parte carnal, la desobediencia. Y el Señor poco a poco, lo fue quitando su cobertura, hasta cuando dijo, no más. Y Saúl nunca se acordó del Señor. Y el Señor seguía en su tienda, seguía el tabernáculo, y muy pocas veces Saúl iba a adorar con el Señor. Porque el Señor dice, Israel necesita otro rey. Y busca un ser humano humilde, un pastor de ovejas. Ese pastor de ovejas era David. Porque ve el corazón de David, un muchacho sano, lleno de amor al Señor, y lo unge como rey, aún en vida de Saúl. Y Saúl llega a saber que el Señor ya había nombrado a un ungido para rey. Y sabía que ese era David. Y mientras tuvo vida, trató de matarlo a David. Pero David nunca lo tuvo rencor a Saúl hasta cuando murió. Entonces llega David al reino del pueblo de Israel y era un elegido, era un bendecido del Señor. Pues, ¿qué va a suceder? El reino de Israel comienza a extenderse, a crecer. Y a medida que crecía en magnitud territorial, también crecía en el amor a Dios. Y es David el primero que se da cuenta que Dios le ha dado todo. Que era el Señor el que había permitido que todo eso que él tiene lo disfrute, que disfrute con los demás. Y lo llama el profeta Natán y le da esta palabra que encontramos en 2 de Samuel, capítulo 7, versículos 2 y 3. Yo le he titulado El sueño de David. Y vamos a ver qué le pongo como el sueño de David, ¿no? Dijo el rey al profeta Natán. Cuando nombra rey se está refiriendo a David, ¿no? Porque dijo David al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. ¿Quién dice amén? No quieren que Dios esté contigo, no quieren que esté con usted. Amén, amén, Dios está con usted hoy día. Apláudala, felicítele, viva, porque el Señor está con usted. Él dice que el Señor está contigo, está con usted, es su palabra. Entonces, mire cómo David se da cuenta, lo reflexiona, lo llama al profeta y entabla un diálogo con el profeta. Dice, mira, Natán, yo vivo en casa de cedro. En ese tiempo, las mejores casas estaban hechas de madera. Y una de las maderas más privilegiadas era justamente el cedro. Entonces, la casa donde vivía David era una casa de cedro. Y dice, mira, profeta, mira mi casa de cedro. Y mira la casa donde está el Señor, el tabernáculo, ¿dónde está? Está en una carpa.
de cortinas de tela. Y Él es el que me ha dado todo. Y Él es el que nos ha dado todo a nosotros. Y mira cómo está. ¿Y qué le dice Datán? Anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Entonces, el profeta sabía que el corazón de David era más cercano al corazón de Dios. O sea, la mejor intención de David siempre era el Señor. Toda cosa que hacía David primero era el Señor. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa consigna de que todo lo que nosotros hagamos, el primero en saber sea el Señor? Muy pocos, ¿verdad? Muy pocos. Pero David no, David decía, todo lo que yo hago primero, Señor, eres tú el que tiene que saber, eres tú el que tienes que autorizar. Y el profeta lo conocía, que David no era capaz de hacer nada que lastime al Señor, nada que se oponga al Señor, nada que estaba con el Señor, David. Él le dice, haz lo que tú desees, que tu corazón está con el Señor. Todo lo que tú deseas es lo mejor para el Señor. Miren, ¿no? Como el profeta era el emisario del Señor, era el que ponía el mensaje del Señor, reconoce a David como un hombre de Dios. Pero aquí viene la parte más interesante de este constructor de la casa del Señor. Porque David ya había decidido, si el profeta le dijo que haga lo que estaba en su corazón, y en el corazón de David estaba construir la casa de Dios, una casa. Comienza David a divulgar la idea, todo su imperio, de que se iba a construir la casa del Señor, la casa de su Dios. Dice que de toda parte del imperio llegaba materiales, oro, bronce, hierro, madera, de toda parte llegaba, porque era la casa del Señor. Y todo lo daban júbilo, con alegría, con beneplácito, con satisfacción, porque era para la casa del Señor. Así que hubo una abundancia de materiales exagerados que era para la casa del Señor y todo el mundo quería poner algo para la casa del Señor. Pero aquí viene lo que a David y tal vez a muchos de nosotros nos hubiera puesto a pensar cuando David iba a iniciar la construcción de la casa. El Señor habla al profeta Datán y le dice, dile a mi siervo que él no me construirá mi casa. Imagínense ustedes, con todo el material, con todo listo para sacar la obra, el Señor le dice a Datán, dile a mi siervo David que él no construirá mi casa. Cuando yo leí esta historia, me ponía a pensar, no, si David era tu elegido, si David tiene el corazón más cercano a ti, ¿por qué lo negaste? La construcción de la casa. Y enseguida apareció la historia de Moisés de mi cabeza. Moisés, otro elegido del Señor. Y el Señor tampoco le dejó entrar a la tierra prometida. Solamente le llevó al monte, le dijo Moisés, he ahí la tierra prometida para mi pueblo.
tú lo verás, pero no entrarás en esa tierra. Murió Moisés y el que entra a la tierra prometida es Josué. Y había un antecedente que el Señor a sus siervos amados, por A o B razón, les niega el que puedan ver su gloria, el que puedan ver la fortaleza y el poder del Señor. Y esto pasaba lo mismo con David. David, un elegido, con planos inspirados por el Señor, con material listo para la carta. El Señor dice que tú tomas, y viendo, estudiando un poco más la Biblia, el Señor lo niega esa satisfacción a David, porque dice David, tú has sido un buen hombre, pero has derramado mucha sangre. Porque David, para lograr armar un imperio grande, tuvo que vencer a muchas poblaciones a través de la fuerza, a través de la guerra. Y usted conoce, en una guerra muere mucha gente inocente. El Señor le dijo a David, tú has derramado mucha sangre en la tierra. Y por eso tal vez te niego el poder. Tal vez el Señor no le reclamaba la otra parte de David, su vida familiar, su vida personal. Que todos sabemos que la vida de David, en la familia especialmente, quizás no era del agrado del Señor. Pero en el servicio a los demás, en el servicio al imperio, en el servicio a Dios, era el mejor servidor David. Pero el Señor le dice, has derramado mucha sangre y tú no construirás el reino. Pero habrá un hijo tuyo, ese construirá el reino. Y eso lo encontramos en la segunda de Samuel 7:13. En segunda de Samuel 7:13, el Señor a través del profeta le dice, él, al 13, dice, él era al hijo de David. Dice, él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Entonces, muchos hubiéramos pensado que David hubiera reaccionado de una manera, bueno, Señor, si yo te he servido, si yo te he amado, si yo te... ¿Por qué me niegas ese privilegio? David era obediente a la disposición del Señor. Y mire, y él en vez de reclamar, en vez de protestar al Señor, acepta con júbilo, con gozo. Pero él sabe que a través de eso está logrando bendecir a su generación. Porque eso que el Señor lo niega, David lo transforma en bendición para su generación. Porque iba a construir un hijo de él. ¿Y qué le dice el Señor? Que él iba a afirmar a ese rey, a ese hijo Señor, y siempre iba a estar velando por él. En otro versículo dice, yo seré el padre y él será mi hijo. David lo entiende la posición del Señor y glorifica el nombre del Señor. En vez de reclamarle, en vez de protestar, glorifica, Señor. Quiere que yo no construya la casa, gracias, Señor. Y quiere que la casa lo haga mi hijo, gracias. Por eso usted, cuando Dios le dé, gracias, Señor. Y cuando Dios lo quite, gracias, Señor. Alábele al Señor con un aplauso, con un aplauso. Y era de pensar, porque David tenía muchos hijos, tenía que el Señor marcar quién era él que iba a construir. Y selecciona a Salomón. Muchos deben saber
quién era la madre de Salomón, ¿verdad? Selecciona a Salomón. Salomón, unos dicen que tenía entre 18 y 20 años, un jovencito, y tenía que hacer cargo de un imperio enorme, grande, pero contaba con el respaldo del Señor. Entonces, así sea muy jovencito, Salomón sabía que iba con el respaldo de David y con el respaldo de él. Sí. Y el Señor le dice a Salomón a través del profeta Natán, lo que tenemos en Primera de Reyes 6, del 11 al 3. Y dice, y vino palabra de Dios a Salomón, diciendo, con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella, en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Entonces, mire cómo el Señor lo establece a Salomón, cómo le da la seguridad, a pesar de ser muy joven, le da la seguridad, le dice, si tú, si tú que estás construyendo mi casa, que estás haciendo mi casa, y si tú cumples mis decretos, cumples mis estatutos, cumples mis mandamientos, ¿qué dice? Yo estaré contigo. ¿Por qué? Porque eso lo dijo a su padre David. Salomón era un muchacho, pero el Señor conociera a David, al padre. Y aquí es importantísimo, los padres, nosotros los padres, tenemos que orar con el Señor. ¿Para qué? Para que por nuestra posición Dios bendiga a nuestros hijos. Por nuestra postura de padre o madre, estamos logrando que Dios bendiga a nuestros hijos. ¿Quiénes quieren que Dios bendiga a sus hijos? Denle un aplauso al Señor, denle un aplauso al Señor. Dios es bueno, ¿no? Dios es bueno. Entonces, mire cómo el Señor iba formando, iba formando. Y para que tenga una idea, el templo de Salomón se lo conoció después con el tiempo. El templo de Salomón era más o menos de 30 metros de largo, unos 10 metros de ancho y unos 12 a 15 metros de altura. En ese tiempo se medían codos y un codo más o menos aproximadamente estaba entre 50 y 60 centímetros. Entonces, más o menos, si usted se imagina, si usted conoce el salón de actos de arriba, esa era más o menos la magnitud del templo. De 30 de largo, 10 de ancho y unos 12 metros de altura. Pero lógicamente, con las áreas de acceso, las plazas, los otros lugares, causaban la impresión y daban imponencia al templo. Y no solamente, digo usted, las áreas, sino el material con que fue hecho le daba imponencia a ese templo. Se cree que fue la mejor obra de esos tiempos, el reino de Salomón, el edificio de Salomón, la casa de Salomón. Usted puede imaginarse que dice que lograron reunir más de 1,000 talentos de oro, más de 500,000 talentos de oro, más de 1,000,000 de talentos de plata, madera, cualquier cantidad, piedra, cualquier cantidad. Dice que hay una particular que cuentan los estudiosos. Dice que se construía el templo, pero no se escuchaba ruido. Raro.
Los ingenieros sabemos que lo que más se hace en una obra es ruido, pero en una obra de tanta envergadura no se escuchaba ruido. Y trabajaron lo mejor en material y lo mejor en mano de obra. Es decir, los mejores maestros construían la casa del Señor. Aquí les hago otra pregunta, el Señor. Salomón buscó los mejores maestros, los mejores materiales. Nosotros, ¿estamos dando el mejor tiempo al Señor? ¿Estamos dando lo mejor de nosotros al Señor? ¿O le estamos dando sobras? Si me sobra el tiempo, voy el domingo. Si me sobra el tiempo, hago un discipulado. Si me sobra, doy la ofrenda. Miren la mentalidad de David y Salomón. Lo mejor para el Señor. Usted también acostumbra a decir, lo mejor para el Señor. Ese es mi Dios y debo darle lo mejor que yo tengo en esta vida, Señor. Denle un lado. Querido hermano, usted sabe que Dios nos conoce desde antes de haber nacido. Pero hay alguien también que nos conoce igual. ¿Usted sabe quién es que nos conoce igual? Satanás. Satanás nos conoce igual. Entonces Satanás conocía a David y conocía a Salomón. Y no podía estar feliz con la construcción de ese templo y que todo el mundo adoraba al Señor y todo el mundo alababa al Señor y todo el mundo. Estaban felices. Entonces Satanás buscó a Salomón y comenzó a tentarle por la debilidad que tenía Salomón. ¿Y cuál era la debilidad de Salomón? Las mujeres. Y comienza Salomón a escuchar a las tinieblas y comienza a apartarse del Señor. Dice que el primer gran error de Salomón fue casarse o tomar como esposa a una egipcia, a la hija del faraón. Cuando el Señor le había dicho que nunca más un judío había de regresar a Egipto. Y por ahí comienza Salomón a perder cobertura del Señor. Y luego Salomón, con el fin de agrandar más su imperio, celebra algunos matrimonios con gente de distintas sectas religiosas, digamos, con gente pagana, idólatra. Y Salomón, con el fin de extender su territorio, armaba matrimonios, se casaba. Se cree que Salomón tuvo alrededor de 800 mujeres y concubinas. Entonces el Señor no podía ver con gran agrado esa actitud de Salomón. Y Salomón cada vez iba perdiendo más y más la cobertura del Señor. Hasta que llegó el día que Salomón murió. Pero ya estaba Satanás incrustado en el imperio de David. ¿Qué es lo que primerito hace Satanás para ganar réditos? Divide, divide. Y eso fue lo que hizo Satanás primero. Dividió el imperio. 10 tribus formaron Israel y 2 tribus formaron Judá. Se partió el imperio de David. Los unos pasaron a ser esclavos de los asirios y los otros pasaron a ser esclavos de los babilonios. Y llegó un rey babilonio, Nabucodonosor, que vino
que viendo la majestuosidad del templo, no solo majestuoso en oro y materiales, la mayor majestad de ese templo era la presencia de Dios. Y creo que ahí se sentía, cuando alguien entraba en ese templo, sentía la presencia de Dios. Y también sentía la magnitud de la riqueza humana. Me imagino que eso fue lo que sintió Nabucodonosor. Y, y le invadieron los dos sentimientos. El uno, de no querer reconocer la majestuosidad de Dios. Y el otro, la ambición de desmantelar y de llevarse todo el oro y todos los materiales que formaron ese templo. Y así lo hizo. Lo destruyó totalmente el templo, se llevó toda la cantidad de oro y quizás pensó que estaba matando al Dios de los judíos, sin saber que ese es un Dios inmortal, que pasa miles y miles de años y su presencia siempre estará ahí en el ser humano que lo haya entregado su vida. Denle un aplauso al Señor, denle un aplauso. Y así desaparece, y así desaparece la primera casa del Señor, la primera casa del Señor establecida. Y se va el remanente de los judíos a la esclavitud en Babilonia. Pero también hay que reconocer que judío, tal vez siempre de generación en generación, supo mantener la presencia del Señor. Y llegaron a Babilonia gente muy cerrada al Señor, que creía en el Señor. Y uno de ellos fue David y 3 amigos. Y a pesar de todo, la idolatría que se ve en Babilonia, ellos no se contaminaron con ninguna de esas posiciones. Mantuvieron su fe en el Señor a tal punto de hacer tambalear la fe de Nabucodonosor, el rey. Cuando por no obedecer al rey, los meten a los 3 al horno de fuego a una temperatura mucho más elevada de lo normal. Y cuando todos pensaban en sacar muertos quemados, tan campantes salen los 3, sin siquiera un olor a leña quemada. Eso hizo tambalear la estructura del rey y de reconocer que el rey de esos judíos era mucho más poderoso que el rey que ellos tenían. Porque ese es nuestro Dios, ese es nuestro Señor, poderoso en todo el mundo. Quien anda con el Señor tiene poder y no siente miedo para nada. Ese es nuestro Dios. Cuando todos pensaban que la casa del Señor no iba a volverse a construir, un rey de Babilonia, quizás viendo la actitud de estos judíos, decide darles libertad. Dice, todos los judíos son libres, que regresen a su tierra. Porque los judíos siempre estuvo la idea de volver a construir la casa del Señor. Y este rey le dice, bueno, han pasado los 70 años de cautiverio que vuestro Dios les marcó, porque si ustedes pasarán 70 años de esclavos y a los 70 años serán libres nuevamente. Y regresaron nuevamente a Jerusalén. Pero ya regresa casi en su mayoría una generación nueva. Y esta generación nueva decide construir el segundo templo de Jerusalén. Y eso lo encontramos
en el libro de Esdras, capítulo 3, versículos 11 y 12. Que nos dice, y cantaban, alabando y dando gracias al Señor, y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Dios, porque se estaban echando los cimientos de la casa del Señor. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos, que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de júbilo. Y me llamó la atención los sentimientos encontrados, los sentimientos encontrados. La nueva generación, que quizás no vio tantos milagros del Señor como lo vio la primera generación, y que más vale pasaron de esclavos la mayor parte de su vida. Pero sin embargo, cuando deciden construir la casa, esta nueva generación brinca de júbilo, canta, hace fiesta, feliz, porque se iba a construir la casa de su Dios. Pero ¿qué pasaba con los más ancianos? Con los que habían conocido el primer templo. ¿Qué hacían? Lloraban. Yo me preguntaba, quizás, y lloraban. Quizás el recuerdo de la imponente casa del primer templo los llevaba a la nostalgia, o los recuerdos de tiempos buenos que vivieron, los llevaba a la tristeza, cuando lo normal hubiera sido que todos sean felices, porque se iba a construir la nueva casa del Señor. Dice que se escuchaba el alboroto, pero unos celebraban con júbilo y otros lloraban. Quizás, ¿no? Quizás en nosotros, cuando decidimos, cuando decidimos tomar una nueva vida con el Señor, los recuerdos de atrás nos pueden atormentar. Pero usted recuerde que cuando usted decide tomarle al Señor, es nueva criatura. Todo atrás quedó. Usted es una nueva criatura. Sea feliz, jubilosa, porque ha nacido la nueva criatura. Y no debe haber nada que embargue su vida, ni nada que ponga tristeza en su vida. Que nació con el Señor y es nueva criatura. Se logra terminar esta casa. Herodes el Grande lo termina. Pero una parte que no coincide era la casa del Señor. Y ahí estaban los sacerdotes, los fariseos, estaban ahí. Sabían que en esa casa del Señor era casa de alabanza, de oración, de meditación, de pedir, de orar. Cuando llega Jesús, en cuenta del templo, en cuenta del templo, la casa de su padre, convertida en ¿qué? En una tienda común, donde se vendían animales, se jugaban naipes, se hacía cambio de moneda, habían convertido en un mercado. Y es una de las pocas veces que Jesús demuestra su vida,
que expulsa a todos los vendedores, diciendo, esa es casa de oración, es casa de su padre, y que lo habían convertido en una cueva. Por eso que Israel mucho tiempo pasó sin ver milagros, mucho tiempo pasó sin ver la palabra, sin escuchar la palabra del Señor. Se había apartado de los caminos, no estaba con el Señor. A tal punto de su casa convertirle en un mercado común. También el Señor hizo ver a nosotros que muchas veces el templo que tenemos nosotros, porque nosotros somos el templo del Señor, el templo del Espíritu Santo, muchas veces lo estamos convirtiendo en un mercado común. Y por eso que el Señor muchas veces nos manda aflicciones y no sabemos por qué. Limpia su templo, querido hermano. Sepa que ese templo vive su Padre, vive su Dios. Y para Él, lo mejor, lo mejor, lo mejor. Y cuando viene Jesús y comienza ese templo a darle el uso que tenía que ser del estudio de la palabra, del estudio de la ley y del estudio del nuevo evangelio que el Señor estaba escribiendo. Pero muere Jesús. Y quizás es el siglo más difícil para los seguidores de Cristo. ¿Por qué? Porque todo aquel que seguía a Cristo lo cogía prisionero, lo mataban, lo sacrificaban. Era duro decir, soy un seguidor de Cristo. Y aquí viene a mi mente las palabras de Gamaliel, uno de los grandes conocedores del Antiguo Testamento. Cuando romanos y fariseos le preguntan, maestro de la ley, dinos qué pasa con el movimiento cristiano, dinos qué pasa con los seguidores de Cristo. Y él les dice, si ese movimiento no es de Dios, muy pronto desaparecerá. Pero si ese movimiento es de Dios, nadie lo podrá detener. Y aquí estamos alabando a nuestro Padre, a nuestro Dios, porque ese movimiento era de Dios y nadie lo va a detener y nadie lo detendrá. Para eso que eso colmó de ir a los romanos, que un emperador desapareció, destruyó el segundo templo para que no haya huellas del paso de nuestro Redentor, de nuestro Salvador, de Cristo. Pero eso fortaleció más, porque el movimiento cristiano siguió creciendo en forma acelerada, a tal punto que al pasar del tiempo, los mismos romanos reconocieron que ese era el movimiento que debía imponer en todo el mundo. Seguidores de Cristo, cristianos, hoy y siempre, porque ese es nuestro Dios, queridos hermanos. Pero desapareció el segundo templo. Y dicen que el tercer templo vendrá como señal de la llegada del Señor, de la segunda llegada de Jesucristo. Y ya se escucha movimientos que quieren unirse para reconstruir el tercer templo, lo que indica que estamos muy cerca de la segunda llegada de Jesucristo. Pero la llegada de Jesús hace que la mentalidad de los seres humanos cambie. Y el Señor sabe que Él debe habitar en todo lugar y en todo corazón del ser humano.
Y Él sabe que la célula más fuerte de Él es la familia. Y nos dice hoy, en Mateo 18:20, ¿qué nos dice Mateo 18:20? Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Este es el versículo que todas las familias debemos tenerlo presente. Porque dos somos la pareja, marido y mujer. Y más son nuestros hijos. Enseñemos a que en nuestra casa no falte la oración. Enseñemos que nuestros hijos den gracias al Señor. Por eso existe un de dos por el matrimonio. Este es un versículo para la familia. Todas las familias deben orar al Señor, Él y sus hijos. Y también nos manda un mensaje a las iglesias, a las casas de oración como la nuestra. Y eso lo encontramos en Hebreos 10:25. ¿Qué nos dice el Señor? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Este es un mensaje para nuestra casa de oración, queridos hermanos. El Señor nos manda ¿a qué? A congregarnos. Desterremos la idea de si tengo tiempo el domingo, voy a la iglesia. Si me sobra tiempo, voy a la casa de oración. No, queridos hermanos. Aquí nos dice el Señor que tenemos que congregarnos, que este sea el mejor tiempo de su vida, que este sea el mejor tiempo de su semana, el mejor tiempo del día. Estar en la presencia de Dios, estar en la comunión con el Señor. Sienta usted la presencia del Señor y pídale y agradezca y alabe. Es nuestro Dios, es nuestro Dios. ¿Y qué nos dice? Que no sea por costumbre. No diga usted, yo voy a la iglesia porque se me ha hecho costumbre, porque ese tiempo ya lo he dedicado. Venga con la fe de que aquí va a hablar con el Señor. Venga con la certeza de que aquí el Señor lo va a escuchar. Venga con la fe de que usted aquí va a alabar a su Dios y que Él lo va a proteger y que Él lo va a cuidar y que Él le va a dar sustento. Esa convicción de que aquí va a estar con su Dios. ¿Quién siente pena cuando va a visitar a un padre? Ninguno. Uno sentía, personalmente yo sentía una dicha cuando iba a visitar a mi papá y mi mamá que estaban lejos. Pero para mí era un gozo llegar a mi casa. Encontraba a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos. Usted también que aquí sea un gusto, una alegría venir y escuchar a su padre y saber que aquí está su padre y saber que están tus hermanos y que vamos a cantar, vamos a alabar. Decirle gracias, Señor, por lo bueno que es. No sea costumbre, sino que venga de corazón, de corazón. Y mire lo que nos dice Mateo 7:8. Mire lo que nos dice Mateo. Si nosotros venimos a congregarnos, ¿qué nos dice? Pedid y se os dará. Buscad y hallaré. Llamad y se abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Más clara no puede ser la palabra del Señor. Pues, ¿usted qué viene aquí a pedir? Y el Señor le dice, ¿qué va a encontrar? ¿Qué viene? A buscar paz, a buscar gozo. ¿Qué va a encontrar? Viene a llamar a Dios. Aquí está. Pues aquí está. ¿Por qué debo venir a la casa de oración?
Vengo a pedir por mis hijos, por mi familia, por mi sustento, por mi trabajo. Aquí está. Vengo a buscar sanación, a buscar paz, a buscar gozo. Aquí lo va a encontrar. Pero no en el siervo. Es en Dios que va a encontrar. No venga a verme a mí. No, no, no. Venga a ver a Dios. Sienta la presencia de Dios. Él le va a conceder todo eso. Él le va a conceder todo eso. Pero ¿qué nos dice Jeremías 29:3? ¿Qué nos dice Jeremías 29:3? Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Si usted no viene con un corazón dispuesto a escucharle al Señor, no lo va a encontrar, no lo va a hallar, no va a sentir su presencia, porque su corazón no está con Él, porque su corazón no está alineado con el Señor. Muchos dicen, yo pido y no pasa nada. Pero si no lo hago de corazón, no va a pasar nada. Yo busco y no lo encuentro. Pero tú lo haces de corazón. El Señor sabe. El Señor conoce nuestros corazones. Si usted no hace de corazón, no va a encontrar nada. Y no por el Señor, por usted. Por usted. Porque no le ha entregado todavía su corazón al Señor. Todavía no le ha dicho usted, Señor, aquí está mi vida. Tú me la diste. Aquí está mi vida. Que seas tú en mi guía. Que seas tú mi proveedor. Pero dígalo. A muchos nos causa admiración cuando le decimos, tú crees en Dios, tú amas a Dios. Y todos dicen, sí, yo amo a Dios, yo quiero a Dios, yo. Demuéstralo. ¿Y cómo? Bautízate. No, 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 espérate un ratito, déjame pensar, déjame ver qué dice mi familia, déjame ver qué dice mi marido, déjame ver qué... ¿Cómo es eso? ¿O creo o no creo? ¿O estoy con Dios o no estoy con Dios? Señor, perdóname, Señor, pero tu palabra también dice que debo exhortar a los hermanos, que debo exhortarlos, que debo. Perdóname, Señor. Este mensaje, queridos hermanos, me ha llevado a que usted reflexione, a que usted reflexione. ¿Cuándo construir mi templo? Muchos podemos tener construido el templo. Voy a hablar personalmente, a pesar que no me gusta hablar a mí. Quizás mi templo estuvo de niñez, porque fui feliz, porque andaba con Dios. Estaba en la religión católica, pero andaba con Dios. Quizás yo no le veía al sacerdote, no lo veía a Dios. No veía la imagen, lo veía al Señor a través de él. Quizás ahí estuvo mi templo. Que la vida destruyó ese templo. Sí, verdad, la vida destruyó ese templo. Caí en los afanes de la vida. Y quizás hoy estoy construyendo el segundo templo. Y le pido al Señor que te dé los mejores materiales. Yo voy a poner la mano de obra, mi corazón, mis manos, para que ese templo sea fuerte, verdadero y eterno. Entonces el Señor nos pregunta, ¿cómo está mi templo? ¿Lo tengo construido o nunca existió en mi templo? Si no existió el templo de usted,
comience a construirlo. Comience a construir su templo. Y póngale los cimientos buenos, como en el segundo templo, que la gente hacía fiesta porque iba a poner los cimientos. Y ponga los cimientos, sobre todo, los dos mandamientos básicos. Ame a Dios sobre todas las cosas, en su vida, en su mente y su corazón. Ese es el cimiento más fuerte. Y ahí no habrá tempestad, no habrá terremoto que logre destruir su templo. Y el segundo mandamiento, quiera a su prójimo como a usted mismo. Ese es el otro pilar que sostendrá su templo. Y no habrá babilonios ni romanos que tumben ese templo, porque ahí está la presencia de Dios. Para otros, que quizás el primer templo, la vida nos destruyó. ¿Estamos construyendo nuestro segundo templo? Digamos que sí. Digamos que sí. Que quizás algunos salí de una casa de oración lastimado. Esto se borre de mi vida y que comienza a construir el nuevo templo con la firmeza del Señor. Quizás los afanes de la vida derrumbaron mi templo, pero hoy va a construir el nuevo templo, más fuerte que el primero, para que nadie sea capaz de destruirlo. Tengo los cimientos. Ya tengo los cimientos. Voy a ponerlos en práctica. Voy a amar a Dios y voy a amar a mi prójimo. Y no habrá nadie quien destruya ese templo que tenga esos dos pilares, el amor a Dios y el amor al prójimo. Gracias, Señor. Vamos a orar, vamos a orar. Denle un aplauso al Señor, denle un aplauso al Señor.